Imaginando la escuela como obra de arte. Hola, bienvenidos a este recorrido. Entremos juntos a una escuela que aún conserva sus pasillos habituales, pero que comienza lentamente a transformarse en una obra de arte viva. No se trata de destruir la escuela que conocemos, porque dentro de ella todavía habitan estructuras necesarias. Se trata más bien de abrir grietas por donde pueda respirar la imaginación. Nietzsche hablaría aquí de un equilibrio entre dos espíritus, el de Apolo, guardián del orden, del currículo, de la disciplina y la razón, y el de Dionisio, fuerza de la pasión, el caos creador, la emoción y lo inesperado. La escuela Centauro nace precisamente de esa mezcla, mitad estructura, mitad impulso creativo. Un lugar donde la norma no extinga la sorpresa y donde la libertad no destruya el sentido. En la sección roja se ubica el área administrativa del plantel educativo, la secretaría, la dirección, la sala de profesores, espacios que representan la estructura organizativa de la institución. En la sección naranja se encuentran los salones de clase, laboratorios y salas de sistemas, lugares destinados tradicionalmente al desarrollo de las actividades académicas. Allí, el estudiante suele experimentar procesos de formación orientados a modelar su cuerpo, pensamiento y lenguaje bajo determinados parámetros institucionales. Pero más allá de esos límites, aparecen nuevos espacios, lugares abiertos para imaginar, sentir, crear y relacionarse con el mundo desde la emoción y la sensibilidad. Espacios donde aprender deja de ser únicamente memorizar y comienza a convertirse en experiencia. Primera parada, el bosque de las palabras. Como alguna vez señaló Platón, la tecnología puede ser un farmacón, un remedio o un veneno, dependiendo de cómo lo utilicemos. Hoy, en un mundo lleno de pantallas, inmediatez y distracciones constantes, nace un espacio que propone pausar, respirar y volver a las palabras. El bosque de las palabras es un rincón de lectura pensado para acercar a los estudiantes a los libros, cuentos, revistas y diferentes textos de manera libre y agradable. Es un lugar cómodo, tranquilo y llamativo, diseñado para despertar el interés por leer y para ofrecer una experiencia verdaderamente significativa. Aquí podemos observar a este niño, recostado leyendo con calma. En su postura y en su mirada se percibe algo valioso, el placer genuino por aprender. Su imaginación se expande en silencio, lejos de la urgencia del mundo moderno. Por supuesto, se han tenido en cuenta ciertos elementos para garantizar una buena postura y evitar el cansancio corporal y visual, porque leer bien también es cuidar el cuerpo. Para ser un espacio de transformación, la escuela debe constituirse como un lugar de desaceleración frente a la urgencia y la competencia del mundo actual. Este rincón libera al estudiante del tiempo del deseo inmediato y de la rutina sin reflexión, para devolverle algo que hoy escasea, el tiempo de pensar y de buscar. La importancia de este espacio radica en que fortalece la comprensión lectora y enriquece el vocabulario, desarrolla la imaginación y la creatividad, mejora la concentración y la atención, promueve el hábito de la lectura desde edades tempranas y permite que los niños expresen emociones y pensamientos a través de las historias. Además, contribuye al desarrollo de pensamiento crítico y a la capacidad de comunicarse con mayor fluidez y profundidad. Ahora llegamos al taller de los sueños. El Rincón de Artes Oficios, llamado también el Taller de los Sueños. Es un espacio pensando para que nuestros estudiantes puedan expresar libremente sus emociones, pensamientos, talentos y creatividad a través del juego, el arte y la exploración de diferentes oficios. En este lugar, los estudiantes no solo aprenden contenidos académicos, sino que descubren quiénes son, qué sienten y cuáles son sus capacidades. Como podemos observar, este espacio se relaciona directamente con la idea de la escuela como obra de arte, ya que permite que el aprendizaje ocurra desde la imaginación, la sensibilidad y la experiencia. Aquí, los niños pueden pintar, bailar, cantar, actuar, crear manualidades y representar profesiones u oficios mediante el juego simbólico. De esta manera, desarrollan su autonomía, fortalecen la convivencia y aprenden a trabajar en equipo mientras disfrutan del proceso. El taller de los sueños también favorece la motricidad fina, la coordinación, la autoestima y la confianza en sí mismos. Además, brinda un ambiente donde todos pueden participar sin estereotipos, explorando libremente aquello que les apasiona y descubriendo habilidades artísticas y culturales.
Dentro de este rincón, el docente cumple un papel muy fundamental como guía y acompañante, creando un entorno seguro, dinámico y enriquecedor donde cada niño pueda sentirse escuchado y valorado. Más que imponer reglas rígidas, el maestro orienta desde la sensibilidad y el tacto pedagógico, permitiendo que cada estudiante construya su aprendizaje de manera significativa. A través del juego, la música, la danza, las manualidades y la representación de oficios, los niños aprenden de manera más significativa y emocional, fortaleciendo tanto sus habilidades cognitivas como sociales. Así, la escuela se transforma en un lugar donde cada estudiante puede ser protagonista de su propio aprendizaje y construir su identidad desde sus talentos y sueños, tal como plantea la idea de la escuela como obra de arte. Se siente el aire puro. Llegamos al rincón de los guardianes de la naturaleza. Es el momento de salir de las cuatro paredes del aula. Ubicado al aire libre, este espacio vivo, pensado específicamente para sembrar, meter las manos directamente en la tierra, ensuciarse, cuidar y observar las plantas, los animales y otros factores que interactúan en este pequeño ecosistema. Este lugar conecta a los niños con la naturaleza, fomenta valores ambientales, aporta experiencias significativas y sensoriales en su aprendizaje. Aquí podemos observar la imagen de este niño explorando la naturaleza, libre, sin miedo, sin noción del tiempo. Por este otro lado, estos niños recrean una clase de ciencias naturales con su maestra. Aquí tiene más sentido una práctica vivencial que ver imágenes en un libro o memorizar palabras desde un tablero. Ver cómo crece una planta o el comportamiento de una población de hormigas, por ejemplo, nos enseña de forma orgánica la paciencia, la responsabilidad y el trabajo en equipo. Pero también se está interiorizando el conocimiento académico que nos exigen. Además, se crea una conciencia ecológica que acompañará a esta persona por el resto de su vida. Si nos detenemos un momento, podemos relacionar esta imagen con una de las escenas de la película El último vagón. La mariposa, el tritón, ¿recuerdan? El entorno natural, sumado al relato inspirador de la maestra, cuando ella utiliza la metáfora de los animales que llevaban como tarea, haciendo ver a sus alumnos la esencia de su ser, cambiando la forma en que perciben su propio potencial. El propósito de la maestra no era moldear a sus alumnos, sino guiarlos a descubrirse y a crearse a sí mismos como personas únicas e irrepetibles. Ya vimos 3 espacios creativos espectaculares, pero en la práctica estos parecen inmanejables frente a los salones tradicionales. Es aquí donde entra en juego el arte del maestro. Hay una cita de Rousseau que ilustra una paradoja pedagógica magistral que dice: joven profesor, le predico un arte difícil que es el de dirigir sin preceptos y hacerlo todo sin hacer nada. Parece contradictorio. ¿Cómo puede un maestro hacerlo todo sin hacer nada? Pues bien, el maestro hace todo en la etapa previa. Organiza meticulosamente las situaciones, prepara los recursos, delimita el espacio, el tiempo, es decir, crea el ambiente perfecto. Pero en el momento de la clase no hace nada, en el sentido de que no realiza la acción por el alumno. Se retira para permitir la autonomía y en caso de conflicto no la resuelve, deja que los niños negocien. Eso es dirigir sin preceptos. Si la escuela funciona con este nivel de autonomía, el sistema tradicional de evaluación no funcionaría para esta obra de arte. Por eso es necesario devolvernos a las oficinas y cambiar algunos documentos. El observador versus el registro de progresos y talentos. Cuando pensamos en la escuela como una obra de arte, entendemos que educar no debería significar fabricar estudiantes bajo un mismo molde o prepararlos únicamente para responder a las competencias del mercado. Al contrario, significa reconocer que cada estudiante es un ser único, con talentos, ritmos, emociones y maneras distintas de aprender y de habitar el mundo. Por eso resulta importante reflexionar sobre la diferencia entre el observador y el registro de progresos y talentos. Mientras el observador suele funcionar como un documento de control, centrado principalmente en aquellos que el estudiante debe corregir o mejorar, el registro de progresos y talentos propone una mirada diferente, una mirada más humana, más sensible y más pedagógica. Muchas veces, dentro de la lógica tradicional, se considera que el mejor estudiante es aquel que tiene el observador en blanco, como si aprender significara no equivocarse. Sin embargo, el registro de progresos y talentos permite identificar aquello en lo que el estudiante se destaca, cuáles son sus intereses, cómo responde mejor, cuáles son sus avances y de qué manera va evolucionando en su proceso. En ese sentido, sería ilógico no llenarlo, porque precisamente allí se hace visible el estudiante como persona y no solamente como resultado académico.
De esta manera se recupera el sentido original de la poiesis, esa capacidad de llevar a alguien de la nada al ser, a la visibilidad y a la presencia, es decir, reconocer al estudiante en todo lo que puede llegar a ser y no únicamente en aquello que le falta cumplir. Para que la escuela pueda convertirse realmente en una obra de arte, el docente tampoco debe asumir únicamente el papel de técnico o experto que aplica estrategias mecánicas. Más bien, debe convertirse en un artista de la relación humana mediante la pedagogía del tacto. Y aquí aparece una diferencia importante entre táctica y tacto. La táctica responde a un plan de acción orientado al control. En cambio, el tacto implica sensibilidad, escucha y capacidad de comprender al otro como un ser singular e incomparable. El tacto es, de alguna manera, una preparación para la improvisación, porque nace la capacidad de percibir las necesidades, emociones y particularidades de cada estudiante. Por eso, en la educación no solo importa lo que se dice, sino también cómo se dice, el tono, la cercanía, la atmósfera y la manera en que se construye la relación humana, porque, al final, educar no debería reducirse únicamente a transmitir conocimientos técnicos, sino también a acompañar, reconocer y hacer visible la humanidad del otro. Hemos llegado al final de nuestro recorrido. Al pasar por cada uno de estos espacios, podemos concluir que la escuela no debería ser una fábrica de silencios, ni un lugar donde todos deban parecer iguales. También puede ser un jardín de preguntas, un escenario de colores, un rincón donde la palabra, el cuerpo y la imaginación respiren con libertad. Entre la disciplina de Apolo y el impulso creador de Dionisio, nace una escuela más humana, capaz de escuchar antes que imponer. Allí, el niño que lee acostado, el que baila, el que siembra o el que observa el mundo con curiosidad, deja de ser un número o una calificación para convertirse en presencia viva. En este sentido, el docente asume un rol basado en el tacto pedagógico, reconociendo la singularidad de cada estudiante y favoreciendo procesos educativos orientados no a moldear individuos estandarizados, sino a posibilitar que cada sujeto construya su propia identidad y desarrollo. Educar, entonces, no es fabricar, sino acompañar el delicado proceso de llegar a ser. Si el paso por la escuela no es un camino para encajar en un molde, sino la oportunidad de crearse a sí mismo, entonces debemos de preguntarnos, ¿cómo se puede convertir el tiempo de estudio en un espacio de resistencia creativa donde la voz y los talentos sean más importantes que las calificaciones?